Buenas, bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Roger Barbosa y soy estudiante de enseñanza de las ciencias naturales en la Universidad de Costa Rica. El tema del experimento de hoy es sobre el níquel, sus complejos, sus reacciones y su electrodeposición. Primeramente, ¿qué es el níquel? Bueno, es un elemento metálico del bloque de transición y que se cree que forma parte del núcleo terrestre. Es de color plateado, resistente, dúctil, maleable y buen conductor. Su estado de oxidación más común es el 2+, y en las reacciones que vamos a ver, en la mayoría de los compuestos de níquel son verdosos o azulados, y esto es debido a la hidratación. Pero ¿qué más podemos decir del níquel? Resulta que forma unas estructuras llamadas complejos que poseen un ion metálico central, que en este caso es el níquel, y alrededor otras moléculas o iones que se llaman ligandos, como el que vemos de este lado. Reciben el nombre de compuestos de coordinación. Hay un tipo de ligandos específico que se llaman agentes quelantes que están unidos al metal por varios átomos donadores, como el complejo que vemos acá a la derecha, que vamos a estudiar más adelante su nombre. Entonces, en este experimento vamos a realizar varias reacciones del níquel atravesando por varios de sus complejos y finalmente veremos el caso de su electrodeposición. ¿Cómo se hizo el experimento y qué se obtuvo? El primer paso fue mezclar nitrato de níquel hexahidratado con ácido clorhídrico, y esta es la reacción que se genera. Se forma el ion tetraniquelato y esta es su estructura, por lo cual se cambia a un color amarillo. Sin embargo, cuando se agita la disolución, reaccionan los iones de níquel 2+ y cloruro del ácido clorhídrico, produciendo un complejo de coordinación verde que se llama hexahidrato cloroníquel 2, que es precisamente este, el de la izquierda. Y vemos qué interesante es ver que una de las tantas manifestaciones de una reacción química es el cambio de color, ¿verdad? Luego, si agregamos agua a la disolución anterior, vemos que el color cambia a un verde pálido, y se forma el ion hexacuaníquel 2, como vemos en este video. En este caso, la entropía disminuye porque había más moléculas del lado izquierdo. El siguiente paso, si agregamos en este caso carbonato de sodio, ¿verdad?, a la disolución obtenida, se ve una turbidez, lo cual es un indicio de partículas en suspensión o un precipitado, que en este caso es carbonato de níquel en esta reacción. La fuerza motriz es la formación de ese precipitado porque sale del equilibrio y se debe a la constante de solubilidad. Miremos qué curioso lo que sucede si acidificamos ahora más bien el precipitado anterior. Se forma de nuevo el hexacuaníquel 2. Veamos que se recupera la transparencia que tenía antes y se ve como un burbujeo, que es precisamente el dióxido de carbono que se genera como producto. También, como se forma este gas, la entropía aumenta porque hay más desorden. Pero ¿qué pasa ahora si más bien basificamos? Si basificamos, en este caso va a pasar algo similar a lo que vimos hace un rato, pero esta vez se forma un precipitado gelatinoso que es el hidróxido de níquel. Como es sólido, podríamos decir que la entropía disminuyó, pero a la vez aumentó porque en los productos hay más moléculas. La fuerza motriz en este caso es la formación del precipitado porque sale del equilibrio. Ahora, si el hidróxido de níquel se mezcla con amoníaco, se forma otro compuesto coordinado que se llama hexaniníquel, que tiene 6 ligandos de amoníaco, y vemos cómo pasa a ser color azul, donde la entropía disminuye porque hay menos moléculas a la derecha de la ecuación. Si este ion complejo generado lo ponemos en contacto con dimetilglioxima, se va a formar un precipitado llamado bis-dimetilglioximato de níquel, que esta es su estructura, y acá también podemos ver cómo, si nos basamos en el estado físico, la entropía disminuye por la formación de un sólido, pero si nos guiamos por las moléculas, en este caso aumenta. Además, podríamos decir que la fuerza motriz de esa reacción es el precipitado, porque a pesar de que se producen iones del níquel y de DMG, la constante de solubilidad no permite que continúen en reacción, ¿verdad? Vean cómo cambió a color rojo también. En este caso se manifestó la reacción de este color. También al final, si se añade sulfuro de sodio, la disolución se oscurece porque se forma sulfuro de níquel, que es de color casi negro, y vemos cómo del lado derecho hay más moléculas. Entonces podemos inducir o intuir que la entropía aumentó a pesar de la formación del sólido. Entonces, ya que vimos cómo se forman todos esos complejos de níquel, estudiamos cómo ocurre la electrodeposición. Acá lo que se hizo fue introducir 2 placas de cobre metálico en una disolución de sulfato de níquel hexahidratado con unas gotas de ácido clorhídrico. Esas placas se conectaron a una fuente de 2 voltios. Veamos cómo en uno de los electrodos se ve un color plateado, como vemos acá,
y este corresponde al níquel que se adhirió o se electrodepositó como una capa muy fina, mientras que en el otro electrodo el cobre se fue disolviendo, como vemos acá, y pasó a la disolución, entonces perdió masa. En esta reacción el níquel se reduce, entonces vemos cómo gana electrones y el cobre perdió electrones porque se oxidó. También vimos otro proceso químico en las placas donde se formaron burbujas y esto se pudo haber debido tal vez a la electrólisis del agua. Pero no lo vemos solo a nivel de laboratorio. La electrodeposición es muy utilizada en la industria, por ejemplo en procesos de galvanizado, para cubrir un metal de otro, esto para crear una capa con alguna propiedad como resistencia, protección a la corrosión, cualidades estéticas en la superficie, y en esta imagen vemos una representación del proceso. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, la formación de complejos de níquel depende de los componentes con los que se interactúe. El ion de níquel más 2 en contacto con iones cloruro producen ion tetracloroniquelato amarillo con 4 ligandos de cloro. Al hidratar el tetracloroniquelato se produce el ion hexacuaníquel 2, que es verde pálido, con 6 ligandos de agua y un decrecimiento de la entropía. El complejo hexacuaníquel 2 con carbonato de sodio produce un precipitado sólido de níquel, el cual es la fuerza motriz por el equilibrio de solubilidad. Y en contacto con hidróxido de sodio, el hexacuaníquel produce un precipitado gelatinoso de hidróxido de níquel, que también es la fuerza motriz por el precipitado. Al unirse este hidróxido de níquel con amoníaco forma el ion hexaminíquel 2, que es el que nos da el color azul con 6 ligandos de amoníaco y reducción entrópica. También el ion hexaminíquel 2 con HDMG forma un complejo sólido con agentes quelantes llamado bis-dimetildeoximato de níquel, que es el que da el color rojo como fuerza motriz por la formación del precipitado. Al agregar sulfuro de sodio al bis-dimetildeoximato de níquel, la disolución se oscurece por la formación de sulfuro de níquel, pero se generan más moléculas en este caso. También en la electrodeposición podemos decir que el níquel fue el que se redujo porque se adhirió en uno de los electrodos, mientras que el cobre más bien se oxida y pasa a la disolución. El burbujeo en la electrodeposición indica la liberación de un gas en uno de los electrodos, posiblemente por la electrólisis del agua. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.